Hola y bienvenidos a una entrevista más de Presidenciables con Olinda Salguero, este aporte de la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración para este proceso electoral que nos tiene a todos muy atentos a lo que va a ocurrir en este 2023 en Guatemala. Y tengo el gusto de estar conversando hoy con el diputado, porque además es diputado, Lexan Mérida, quien también es el candidato presidencial del Partido Humanista. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar acá. Muchísimas gracias a usted. La verdad es que estamos todos muy interesados en conocer un poco más de usted, que nos cuente quién es Lexan Mérida, cuáles son esas motivaciones que le llevaron a decir yo quiero ser presidente de Guatemala. Cuéntenos un poquito de usted. Claro. Pues mire, yo nací en Huehue, en Huehuetenango. A los 18 años me vine a estudiar Derecho a la Universidad de San Carlos, eran los 80s, y vine a estudiar Derecho en una época que no había un Estado constitucional de derecho, habían gobiernos de facto, y pues sí, con 18 años y los patojos ahí, ¿cómo nos explicábamos el curso de ciencia política en el primer año de Derecho si nuestro país era raro, con un estatuto fundamental de gobierno y si a uno lo encontraban mal parado en una calle se lo llevaban preso y no lo presentaban a un juzgado casi nunca, era un riesgo? Y luego venía el derecho constitucional y no había una constitución tampoco, entonces se pensaba nos poníamos a pensar, ¿qué hacemos con el país? Y un grupo decía, bueno, la única solución es colocarnos un fusil en el hombro y nos vamos a la montaña. Y se fueron, ya no los vi. Yo me quedé en el grupo de que creíamos que podíamos encontrar una salida civilizada y tener un país como todos los países del mundo, con división de poderes, con una democracia, con una república y todo. Me gradué de abogado unos años después, todavía, ¿no? Tipo 87, por ahí. Y entonces, pero por ahí me empezó a gustar la política. Por ahí ya me empezó a gustar la política. Me encontré con la encíclica Rerum Novarum. Yo venía de una familia cristiana, conocí mucha gente del gobierno de esa época, de la democracia cristiana, incluido el presidente Cerezo. Y esa formación de esa época, y esa encíclica, y esa formación, y ese conocimiento me mantuvo alejado del materialismo histórico, del comunismo, del socialismo, de los Castro, de los Cienfuegos, de los tales y tales de aquella época, para estar en una posición más por nuestro país y más por el ser humano. Entonces, por ahí empezamos. Entonces soy un abogado egresado de la Universidad de San Carlos, que ha vivido de su profesión. Y en el año 93, que da un golpe de estado el presidente Serrano, yo estaba ejerciendo de abogado en Huehue, y entonces hay elecciones solo para diputados, ¿recuerdan esa? Solo para diputados, de manera que no había candidatos a alcaldes que empujaran al diputado, ni candidatos a presidente que lo jalaran, así que el que podía. Yo no tenía partido, le tuve que prestar un partido político en esa época, alguna militancia en la Juventud Demócrata Cristiana, en el ala universitaria, pero obviamente yo era muy joven y no me iban a prestar el partido, así que, aunque sí lo pedimos, ¿no? Así, tuve que prestar un partido y encontramos un partido que se llama Unión Democrática, prestado. Sí, mire, présteme su partido y a cambio le doy los votos del listado nacional, y ese fue el acuerdo. Entonces yo salí de candidato, me inscribí como candidato y gané por Huehue en el 93, fue el 94, tomé posesión ahí a mediados del 94, y fue una legislatura que duró un año con 8 meses más o menos. Luego, por ese mismo partido prestado, entonces ya me hice diputado por el listado nacional, así que yo fui diputado nacional del 96 al 2000, que fue el periodo, vamos a ver, sí, ese es, 96-2000, es la época de Arzú. De la época de Arzú. Entonces hice 2 periodos de diputado por Huehue y 2 por el listado nacional. El actual es por el listado nacional. Entonces, ya en el 2016 ya fundamos el Partido Humanista, con una visión humanista, humanismo cristiano precisamente, y eso somos y eso estamos.
y estamos presentando una opción distinta y le explico por qué. Yo soy el secretario general del partido, pero yo me tomé en serio mi función de secretario general. Yo quise hablar con partidos políticos para ver si teníamos algo en común y pudiéramos hacer una coalición por el país y todo. No había muchos con quienes hablar, encontré a dos que debieran haber tenido algún parecido con nosotros. A la hora de hablar ya no son los mismos, ya no están en ese esquema. Y luego empezamos a tener pláticas con candidatos a presidentes. Yo entrevisté a 32 personas que querían ser presidente. Es complicado porque la razón que los mueve, que los motiva para ser presidente no se mira muy genuina, no se mira que pueda haber un liderazgo que pueda conducir el país hacia alguna parte, que es lo que nos está haciendo falta. Usted me habla de la motivación y de la autenticidad del por qué se quieren hacer las cosas, ¿no? Sí. ¿Usted por qué quiere ser presidente? Para realizar la visión de país de mi partido. ¿Y esa es? Desarrollo humano, que haya educación de calidad, salud integral, trabajo digno. Pero para alcanzar ese nivel de desarrollo estamos algo lejos todavía, ¿va usted? Y entonces hay cosas que hay que hacer de primero. O sea, lo que nos está afectando como país para crecer económicamente, para poder impulsar nuestro desarrollo, es la seguridad. Entonces nosotros planteamos primero seguridad. De manera que si yo voy a ser candidato a presidente, es porque el partido me elige, me proclama, o sea, soy un hombre de partido. Es decir, si mi partido me dice no más, no voy. Un hombre de partido. Y entonces estoy ya en esa lucha de tener un gobierno que piense en la gente, un gobierno que se preocupe del ser humano. Y aquí les quiero decir que yo siento que la Constitución del 85, el espíritu de esa Constitución, el humanismo que traía esa Constitución, se vio alterado por el fin de la Guerra Fría, desde el 89, que cae el muro de Berlín. Luego entra un proceso a nivel mundial de carácter económico, con recomendaciones donde el Estado no se involucre en la economía y que se mantenga al margen de todo proceso productivo. Y aquí lo tomaron demasiado serio los presidentes. El famoso consenso de Washington. Correcto. Que tenía más de Washington que de consenso, así según es, dicen. Así es, y claro, y que el fin de la historia y toda esa cuestión. De manera que aquí la recomendación, concretamente en el gobierno ya del 96 en adelante, entramos en un proceso de desmantelamiento del Estado, donde se privatiza, y lo que ocurrió ahí es que se eliminó la ayuda a los sectores más débiles, la agricultura, el campo. Se le quitó el financiamiento, que era el Ban Rural, la asesoría técnica, que era Digesa, y otras instituciones que hoy ya no están. Entonces se le metió en la cabeza a todo el mundo que el Estado no debe involucrarse en esa situación. La Constitución es humanista, 100%. Cuando yo lo digo, es que ¿cuál es la visión del partido que quieren? Proteger a la persona y a la familia, trabajar por el bien común. Eso es el artículo 1 de la Constitución. Igual, si usted lee el artículo 118, que usted lo mira seguido, del régimen económico y social, dice que el Estado es su obligación organizar la economía, orientar la economía. Entonces, Estado y empresarios deben trabajar juntos para poder orientar la economía. Pero sí, ese sentimiento de abandono del espíritu constitucional que se soñó, 30 años soñando esa Constitución para que no durara ni 4 años, y todavía estamos igual. O sea, no le hemos podido ni siquiera arrancar. Una generación que tuvo 30 años de empobrecimiento y un poquito más 30 años de guerra. Así que un país sufrido, un país que ha sido muy difícil, a pesar de su riqueza, de sus recursos, de su bendición y de todo lo bueno que tiene Guatemala, de su potencial para el desarrollo. Ni siquiera hemos podido arrancar en ese camino. Entonces, lo que nosotros planteamos es que para poder iniciar a trabajar ese desarrollo económico del país, necesitamos resolver la extorsión. Porque la extorsión
que nadie se anima a declararlo, la extorsión está afectando a pequeños empresarios, medianos, grandes empresarios, y todo el mundo está pagando la extorsión. Es parte del presupuesto. Sí, pero trae el problema que tienen un negocito solo ese, porque ya no les alcanza para otro negocio, para otro emprendimiento, y tampoco les alcanza para ahorrar, y menos van a contribuir con los gastos del Estado, menos van a pagar impuestos. Entonces, si no se cubren esos tres elementos, que son los básicos para el crecimiento económico de un país, no tenemos nada. Entonces no vamos a caminar hacia ninguna parte si no resolvemos el tema de la extorsión. Luego, de la seguridad ciudadana, bueno, además de la extorsión, ciertos controles de cárceles y cómo hacerlo a través de la prevención del delito, que es de por sí ya es un mecanismo que nos diferencia de los demás candidatos. Hoy está agendado, no creo que vaya a pasar hoy, pero está agendado un proyecto del indulto, no sé si ya lo vieron, el indulto de la pena de muerte, y lo están vendiendo como que es la pena de muerte, y no, es para perdonar en caso de una pena de muerte. Pero si ya no hay delitos de pena de muerte, ya el Tribunal Constitucional Máximo del país los expulsó del sistema jurídico penal vigente, ya no hay. Entonces nunca va a haber una sentencia de pena de muerte como para que el presidente la pueda perdonar. Imponer la pena de muerte aquí es un trabajo muy grande, primero porque es un decreto legislativo, es el Congreso que lo tiene que discutir, una discusión que sería bastante larga, con acuerdos, convenios internacionales ratificados por Guatemala, con grupos pro derechos humanos, y luego que es una sentencia que la tiene que emitir un juez. O sea, es absurdo, de veras es una gran mentira. Y usted está mencionando un tema interesante, porque además tiene 4 periodos legislativos ya en su experiencia, ¿no? En su trabajo. ¿Por qué es diferente el Congreso? Y además nos hizo toda una introducción de algunas cuestiones que quizá mucha gente que nos escucha le parecen como, eso pasó aquí, como muy distante, ¿no? Una guerra, esto de la Guerra Fría, todo lo que estamos hablando. Pero usted ha pasado ya por el Congreso y ahora busca la presidencia. ¿Por qué es diferente el trabajo legislativo y por qué puede ser diferente o marcar la diferencia hacerlo desde el Ejecutivo como presidente? Por el sistema presidencialista, porque el poder está concentrado en la figura del presidente de la República. El siguiente paso que nosotros planteamos es que no podemos llamarnos democracia si la población no participa en las decisiones de gobierno. Es decir, con ese sistema presidencialista donde está concentrado todo el poder en la figura del presidente, no participa nadie. La única vez que participa es cuando va a votar y se acabó, no participa nadie. ¿Cómo podemos resolver cuestiones tan difíciles como el hambre, como la pobreza, como la desnutrición? Desde aquí no se puede, hay que ir a resolverlo, hay que resolverlo allá y hay que transferir, o sea, hay que descentralizar. Entonces, yo lo planteo así. Yo me hice abogado para ayudar a la gente pobre, nadie me creyó. Por la misma razón me hice diputado y menos. Y entonces una señora de Lanquín me dio una cátedra una vez y me dice, yo quiero ir a la alcaldía porque solo desde ahí puedo ayudar a mi gente. Y esa es la idea. Y hay que llegar a la presidencia porque desde ahí podemos hacer los cambios, desde ahí podemos resolver la seguridad, porque la seguridad está tan metida que solo con una orden presidencial, y no es tan complicado, es una situación de voluntad. Es una cuestión de voluntad. Y usted mencionó otro tema que además es uno de los que a nosotros nos interesa también. Resulta que cuando uno ve el mundo en términos globales, ya resolvimos cómo solucionar el tema del hambre. Pero si vemos nuestra realidad inmediata en Guatemala, tenemos unos problemas de desnutrición crónica, de inseguridad alimentaria y nutricional, que es un problema que pareciera que en pleno 2023 tendríamos que tener resuelto. Entonces, a mí me gustaría saber, el Partido Humanista, usted, ¿qué es lo que está proponiendo para dar pues una vuelta a la página en este tema y un antes y un después en los indicadores que estamos manejando? La propuesta en sí es desarrollo económico. Pero para eso lleva muchas cositas para armar el esquema del desarrollo. ¿Por qué tenemos ese problema de hambre y miseria en el interior? Por lo que hablamos hace un momentito, porque al sector más vulnerable, a los agricultores, se le quitó el apoyo del Estado. ¿Cómo le explicamos a nuestros vecinos de la frontera con México si en México reciben apoyo los agricultores, algunos beneficios estatales, y en Guatemala no? Entonces, solo cuando hay campaña les van a regalar un machete, un asadón, algo así, pero luego ya no, luego se olvidan. Entonces,
esa pobreza se acumuló, son 30 años de empobrecimiento. Entonces, hoy tenemos que trabajar en eso. Nosotros lo que planteamos es trasladar el poder a las gobernaciones departamentales, trasladar a las municipalidades, a las microregiones de desarrollo. Yo fui diputado en el 2002 y trabajé mucho en la ley de descentralización, una ley también, unas reformas a la ley del Consejo, la ley de los consejos de desarrollo y al Código Municipal para que existieran pequeños municipios, digamos, ciertas aldeas se convirtieran en municipios, mancomunidades, microregiones y que fueran promoviendo su propio desarrollo. Entonces hay que llevar ese tipo de acción gubernamental al lugar y los recursos también. O sea, hay que descentralizar la ejecución presupuestaria. De hecho, ya han habido intentos y han habido programas en los que la propia comunidad puede ejecutar su presupuesto. Digamos, una persona de un Consejo Comunitario de Desarrollo dice: necesitamos una escuela, un puente o algo así, el Estado le da un cheque, lo cambia y con ese dinero compra arena, todo, y contrata albañiles y todos los gastos que tiene que hacer ahí. Entonces ya empieza a moverse la economía. En el tema de la desnutrición y la inseguridad alimentaria, estuvimos en Petén y en Izabal y nos mostraron productos forestales, agrícolas, que tienen alto contenido alimenticio y que perfectamente se puede trabajar. Entonces, si organizamos... Como el Ramón, por ejemplo. Como el Ramón. Exacto. Entonces, se organizan a las comunidades. Queremos transformar el Ministerio de Desarrollo en el Ministerio de la Mujer, pero no para que enseñarlas a pedir o a mendigar. Nosotros estamos convencidos que si le quitamos a una persona la posibilidad de llevar a la mesa de su casa lo que ha producido con sus propias manos, atentamos contra su dignidad humana, que es uno de los principios del humanismo nuestro. Entonces, solo la población necesita una oportunidad, un apoyo. Entonces hay que llevar, organizamos, pensemos en una cooperativa ahí en los lugares más difíciles de inseguridad alimentaria y toda esa situación, pero los fondos del Estado, ellos van a producir alimentos como los que mencionamos, como el Ramón y otros, y el gobierno con los fondos del Estado le paga esos alimentos que se reparten en la misma comunidad. Entonces, sí lo podemos hacer, no es tan difícil, no es tan complicado, pero hay que transformar ciertas estructuras. Yo siento que la organización administrativa que actual tenemos ya no contiene nuestra propia unidad, es decir, ya somos muchos, 18 millones mal contados, les llamo yo, pero ya hay que hacerlo, ya hay que crear otros municipios más. La capital, debiéramos pensarlo en organizarnos ya en municipios de la zona 18, la zona 21, en el área norte de Huehue, San Marcos, Quiché, ahí ya perfectamente pudiera haber otros departamentos en cada uno. Varías, Huehue, por ejemplo, debería ser un departamento. La franja transversal del norte, que es una carretera que tiene que pasar por Varías para salir a Huehue, que es la que viene de Petén y pasa por Alta Verapaz, 50 años y no se ha terminado. Entonces es un abandono absoluto. Así que pensamos transformar el Ministerio de Desarrollo y volverlo algo productivo y trabajar en ello para ir trabajando con el tema de desnutrición, que es una vergüenza. Entonces, en el esquema de organización sí planteamos trabajar con las microregiones. Fíjese que las microregiones legalmente no existen, pero la población se organiza en microregiones, y una microregión de desarrollo es uno o dos o más consejos comunitarios de desarrollo, que son los que están en la ley de consejos de desarrollo y organizan su propio desarrollo. Y el Estado, si hubiera presencia del Estado en esas microregiones, no tuviéramos hambre, no tuviéramos tanta pobreza. Pero si el Estado no está, pero ni siquiera en el departamento, no hay ley de gobernadores departamentales. Los gobernadores actuales, ¿para qué sirven? De veras, yo les digo, tengo otro nombre, pero no hacen nada, no tienen nada más que hacer. En el ejercicio de mi profesión de abogado he necesitado la intervención de algunos gobernadores para no demandar a 3,000 personas por problemas de tierra. Entonces los llevamos a una reunión con el gobernador departamental y le he pedido de favor que a esa reunión asista el delegado de Educación, de Estadística, los del Ministerio de Agricultura, los ministerios, y no llegan.
Entonces cuando se da la reunión dice, fíjese que no vinieron, vamos a convocar otra. Y yo le pregunté, ¿y no más así? ¿Cómo así? ¿No piensa llamar a Guatemala, al ministerio tal, para decirle que no le obedecen? No le obedece nadie. El gobernador no le obedece a nadie, y nosotros quisiéramos fortalecer ese poder para que el gobernador fuera un señor gobernador que tenga que ver con arte, cultura, deporte. Si los bomberos tienen combustible, que dirija la seguridad precisamente, que el gobernador sea el encargado de dirigir la seguridad, el responsable de la vida y de los bienes de cada una de las personas que viven en su departamento. Mire, una descentralización, como bien decía, y usted mencionaba, somos 18 millones mal contados, nos decía, y por ahí somos un par más que viven fuera, y otro de los temas que nos interesa, que comprendemos además que es solo la consecuencia visible de un problema de fondo de falta de desarrollo de oportunidades, que es la migración, pero es un tema muy concreto en el que nos gustaría conocer cuáles son las propuestas que ustedes como partido y usted como presidenciable está ofreciendo en el tema de migración, no solo como lo entendemos normalmente, sino también esa migración climática que tal vez la hablamos poco, pero que está desplazando a muchísima gente porque no tienen tierras productivas para poder sobrevivir. Es falta de oportunidades. O sea, ¿por qué los guatemaltecos se van? Nadie los está esperando en un hotel 5 estrellas, los espera casi la muerte en el camino, y hay gente que no la ha pasado bien y está sufriendo en otro país y manda hasta el último centavo que gana. Entonces no hay oportunidades para estar acá, y nosotros aquí decimos, miren, crecimos el 7.5 del Producto Interno Bruto el año pasado, y qué bien, y eso se debe a los migrantes, ¿no? Sustentado en las remesas. Claro, no es de otra cosa, no es otra cosa. Así que la solución para el tema de migrantes es crear oportunidades. Y, por cierto, nosotros vamos a transformar otro ministerio, que es el Ministerio de Cultura y Deportes, sin tocar tema cultura, porque es parte de la juventud. Porque nosotros vamos a ser muy duros con el crimen. Es decir, yo estoy planteando que pena de muerte no disuade a nadie, ni es posible ponerla. Lo que hay que hacer es cambiar la doctrina de las fuerzas de seguridad para que puedan enfrentarse directamente con el crimen y que no sean consignados a un tribunal hasta que un órgano interno del Ministerio de Gobernación resuelva si hubo o no exceso en el uso racional de la fuerza. Entonces, con esa mentalidad, las fuerzas de seguridad, pero no estoy hablando de la policía actual porque realmente ha sido superada, hay que transformarla. Yo conozco gente que está siendo extorsionada y cuando va a la policía le dicen, ¿sabe qué? Mejor páguela, porque le pueden hacer algo, mejor páguela. Entonces hay que resolver esa fuerza. Pero uno se ríe por no llorar. Sí, yo creo que ya nos acostumbramos, el ser humano es así. Entonces nosotros vamos a ser muy duros con el crimen, enfrentamiento, y esa pena de muerte, si se da en un enfrentamiento, tiene que haber muertes, pero que no se entienda que la policía solo va a llegar a proteger la escena del crimen cuando ya pasó. Estoy viendo unos programas de otros candidatos que dicen que van a comprar cámaras y esas cosas. Yo le digo y le aseguro que se pasarían 1 o 2 años abriendo una licitación para comprar cámaras, y esas cámaras más parecen un control social que se usa en otros países que el propio sistema de seguridad. Pues mire, hemos hablado de prevención de la violencia, de seguridad, de migración, de seguridad alimentaria y nutricional, también de otros temas, y hay uno que nos interesa particularmente y es el de cambio climático. Guatemala, que formamos parte de la región centroamericana, en el 1% del territorio del planeta tenemos el 12% de la biodiversidad, y eso se oye muy bonito, pero resulta que también somos una de las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático, y me gustaría y nos gustaría a todos los que nos están escuchando conocer cuál es su percepción de esto y cuáles son las propuestas que ustedes están impulsando en el tema. Una de las amenazas más grandes de la humanidad es eso, el cambio climático, y hay que tomárselo en serio, y no solo a nosotros. Lo que sucede que los países pequeños, a veces los grandes esperan que aporten más los pequeños que ellos mismos, mientras ellos contaminan, quieren que los pequeños se sacrifiquen. Por ejemplo, hay un delito que se llama delito forestal, algo así, que si un campesino lleva un camión leña para el consumo de su hogar de energía, se va a la cárcel, ¿sí?
mientras no se ha trabajado en una sustitución del mecanismo de energía que tiene. Eso no debe existir como delito si el Estado no promueve. O sea, hay que trabajar en ya no utilizar recursos forestales en ese tema. Y otra vez el famoso tema que se habla aquí en el interior, lo escucho yo mucho, dice, aquí están los reforestadores, los que... Y no miro todos los árboles que dice que sembraron, pero hay que trabajar en eso. He visto unos países que tienen programas, hay que crear un programa de apoyo a los bosques y hay que querer nuestros recursos. O sea, no se vale que esta generación se consuma todos los recursos y ya no quede para nosotros, porque ese es el tema. Pero por supuesto que parte de nuestro programa de gobierno es proteger el tema ambiental y ser proactivo con otros países. Esto es igual que el problema de migraciones, ¿no? Hoy día ya hay cosas que no lo podemos resolver solo nosotros, sino que hay que trabajar con los demás países, con Centroamérica, con nuestros vecinos. Centroamérica, mire, y usted acaba de mencionar otro de los temas que precisamente es de nuestro interés también preguntarle, la integración centroamericana, es decir, Aristóteles decía que el todo es más importante que la suma de las partes. Si hay problemas como migración, como seguridad, como cambio climático, que por más que invirtamos todo el presupuesto de cada uno de nuestros países, no lo vamos a lograr solucionar. Y me gustaría conocer qué piensa usted de ese espacio centroamericano, de esa visión de integración centroamericana, y qué estarían ustedes proponiendo para que podamos tener una integración muchísimo más dinámica, efectiva y eficaz también. Sí. Fíjese que tengo que contarle que en la elección pasada el partido no propuso candidatos al Parlacén por el grado de no sé si desprestigio o de falta de popularidad o algo ahí con el Parlacén, que es un buen parlamento. Y ahora sí lo llevamos, y entonces cuando me lo preguntan la explicación es esta. Lo que está ocurriendo a partir de febrero del año pasado en Europa, concretamente la guerra de Ucrania, el mundo se está partiendo en bloques. Los BRICS están tomando fuerza muy grande y entonces nosotros tenemos que revitalizar nuestros instrumentos internacionales, nuestros órganos regionales, como el Parlacén, que hay que hacerle algunos arreglos. Yo estoy de acuerdo, que miremos qué hacemos, pero sí hay que trabajar en ese tipo de integración, no solo con Centroamérica, sino con América Latina. Un expresidente norteamericano dijo que América Latina es lo que Brasil sea. Es decir, Brasil es grande, su economía es de las más grandes y Brasil hoy está con los BRICS. Lo menciono como ejemplo de que está con los BRICS. La B de BRICS es Brasil y entonces se están dando muchas cosas interesantes a nivel mundial, y entonces la diplomacia que nosotros tenemos que hacer es una diplomacia que sirva a los intereses del país. Es una diplomacia proactiva, una diplomacia que sea parte de la estrategia de desarrollo del país, que busquemos nuevas oportunidades, nuevos mercados. Así que no hay que asustarse. Yo en una oportunidad dije sí, empecemos a ver la posibilidad de hacer negocios con China, porque no, si es una fuerza importantísima, y ver con quién más, pero una diplomacia, una diplomacia que trabaje por el país, no de la sumisión, le llamo yo. No nos ha ido bien. O sea, hay que modificar esa situación, pero sí creemos que en los acuerdos que podamos hacer con otros países vamos a resolver nuestros problemas. Yo presenté al Congreso una ley, claro, ahí está, porque no tengo yo la mayoría de votos, que se llama ley de migración circular, y que consiste en hacer acuerdos con otros países para que guatemaltecos puedan ir a trabajar legalmente a otro país por una temporada y regresan, pero con la protección del gobierno donde va a estar, su protección social, y la que nosotros podamos tener acá. Y entonces eso sí requiere un convenio entre estados. Yo conozco un convenio que tiene Honduras con España, por ejemplo, en donde sí se firmó y están llevando trabajadores hondureños para otros lugares. Y hay que promoverlo en todo el mundo. Pues si aquí lo que no tenemos es trabajo, que eso es lo más complicadísimo, pues hay que resolverlo. Por cierto, yo le pregunté al ministro de Trabajo el grado de desempleo que tiene el país y dice que es el 2%. Que aquí se lo va a creer. No es cierto. Pero ni en los países más desarrollados tienen el 2%. Aquí estamos como en el 70%. Creo que la mejor medida
la mejor medida del desempleo es la economía informal. Y le pregunté, no contento con eso, le pregunté a Estadística, al INE, ¿cómo hacen para saber quién tiene trabajo y quién no? Y me dijo, mire, nosotros tocamos la puerta y le preguntamos, ¿usted trabaja? Y me dice, no. ¿Y de qué vive? Pues mi mamá vive en Estados Unidos y me manda una remesa. De las remesa. remesas. Ah, entonces sí trabaja. Entonces trabaja. Trabaja su mamá en Estados Unidos. Y lo apuntan como que si hubiera trabajado. Y sabe que de hecho en el espacio centroamericano, lo que nosotros conocemos como nuestro bloque de integración, el sistema de integración centroamericana, que incluye lo que conocemos como Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y ahora también Belice y República Dominicana, en realidad para nuestros países son una especie de salvavidas. Siempre soportamos las crisis porque la tercera parte de las exportaciones de Centroamérica se quedan en casa, se quedan en Centroamérica. Entonces, al final del día estamos muchísimo más integrados que lo que nos damos cuenta, o cuando encendemos la luz con la interconexión eléctrica que tenemos de más de 1800 kilómetros, en realidad no sabemos si la energía nos está llegando de El Salvador, de Honduras o de Guatemala, y tenemos una posibilidad enorme. Usted mencionaba que la integración o América Latina va a ser, decía este presidente de Estados Unidos, lo que Brasil diga. Pues en América Latina comerciamos solo el 17% entre nosotros, porque nos hace falta promover muchísimos más mecanismos de integración. En la Unión Europea es 70%, en Centroamérica es el 33%, todavía no estamos tan mal, y por eso, obviamente, Fundación Esquipula es uno de sus temas torales y del corazoncito, es la integración centroamericana, y por eso siempre estamos trabajando estos temas, pero también invitando a los presidenciables a que la integración pues sea, ojalá, una apuesta de campaña y de gobierno muchísimo más consistente para que aprovechemos nuestro potencial. Hay empresarios guatemaltecos que me han planteado la necesidad de continuar porque están vendiendo sus productos en los demás países de Centroamérica y todavía encuentran demasiadas barreras para irlo resolviendo. Entonces hay que verlo desde varias perspectivas. Así que mi partido y yo estamos comprometidos con ese proceso de integración. Como dije, prueba de ello es que hoy llevamos candidatos al Parlacén y trabajar por ese liderazgo. Además, el mundo se transformó y hay que empezar a ver qué hacemos. No podemos continuar así y fundamentalmente empecemos ya nuestro proceso de desarrollo. Sí, yo sé que alguien puede decir, no, ya lo empezamos. Yo siento que no lo hemos empezado porque los datos dicen otra cosa. Así que nuestro compromiso es la seguridad y la seguridad jurídica. Tenemos un problema con la seguridad jurídica. Resulta que la aplicación últimamente de las leyes se perdió. Se perdió y hay varias tesis de por qué se perdió, pero es que cuando me preguntan, ¿hay Estado de Derecho? O yo he preguntado, no se siente que haya Estado de Derecho, porque los funcionarios no cumplen con la ley, ni los jueces, ni los magistrados. Entonces hay un proceso de interpretación que eso significa que la Constitución no dice lo que nosotros leemos que dice, sino hay que esperar que ellos nos digan qué es lo que dice, porque nosotros somos analfabetos y no sabemos leer. Y eso originó una falta de aplicación de la ley. Entonces cuando un funcionario, cuando un ciudadano va a una oficina pidiendo que le resuelvan, le van a resolver cualquier cosa. Y yo lo vivo hasta en el Tribunal Supremo Electoral. Tuve una experiencia, 4 años después de que me gradué, estaba en otro país, América Latina estaba ahí, y nos miraban a nosotros como que vivíamos en los árboles todavía, así que nos habíamos matado y nos seguíamos matando unos a nosotros porque acababa de terminar ese proceso de guerra. Bueno, no había terminado oficialmente, solo ya estaba un proceso democrático, pero la guerra no había sido, todavía no se había firmado la paz, todavía no habían los recuerdos de paz para usted. Y yo les aseguré que jamás iba a volver a pasar porque teníamos 3 instituciones que eran la garantía de que eso no sucediera, y era la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, y cuando miro los pasos que han dado, porque fue la CC la que mal enseñó a los jueces a no respetar la Constitución. Claro, hay figuras como el neoconstitucionalismo, el relativismo, profundas, pero en términos prácticos no se está resolviendo de acuerdo a la propia Constitución y a la ley, y entonces el sistema se nos está cayendo. La PDH se dedicó a obstaculizar temas de seguridad, no los derechos
que eran vulnerados antes, como que un detenido debe ser presentado dentro de las siguientes 6 horas de su detención, tratados dignamente, sino que se fue a la contención del Estado, a frenarlo y a acusarlo de cualquier situación, y el Tribunal Supremo Electoral perdió el camino. Pues mire, qué interesante, la verdad es que todo lo que nos comenta, y quiero hacerle una pregunta que seguramente la compartirán algunos de los que nos están viendo, y es: ¿cuáles son las 3 razones por las que la gente debería votar por usted? Vamos a resolver el tema de la seguridad, vamos a descentralizar el país, vamos a iniciar el proceso de desarrollo que plantea el partido, y porque nosotros somos un partido y seremos un gobierno que tiene principios, la dignidad del ser humano, planteamos inicialmente, el bien común, y tener un Estado complementario, garante, que se haga cargo de hacerlo. Pero básicamente esas son las razones. Creo que eso nos hace diferentes, porque somos un partido sólido, institucional, con principios, que ya no los hay, porque lo que se está viendo en estos días en la práctica electoral, hay una total desconexión entre candidatos, alcaldes, diputados. Esta va a ser la elección del voto cruzado. Bueno, pues mire, muchísimas gracias por su tiempo, por contestar nuestras preguntas, por este espacio de Presidenciables con Olinda Salguero, y me gustaría dejarle unos últimos segundos para que usted pues pueda despedirse de la gente y dejarles un mensaje final. Pues muchas gracias por la oportunidad, guatemaltecos. Yo planteo que arranquemos ya nuestro proceso. No nos podemos seguir engañando diciendo que estamos bien. Miren, tenemos pobreza, tenemos una serie de temas pendientes, desempleo y todo, pero lo iniciemos ya. Yo, siendo presidente, voy a terminar con la extorsión en los primeros días. No se requiere 1 año, 2 años o todo el periodo, y luego viene la descentralización del país para que arranquemos nuestro proceso. Guatemala necesita un presidente que crea en nuestro país y que nos conduzca hacia algún punto. Yo planteo el punto del desarrollo. Cuando me preguntan, también yo les digo que tomen en cuenta, yo tengo formación académica y política, conozco a la población, conozco a todo el país, he sido diputado 2 veces por el Estado Nacional y conozco el Estado. Yo fui subprocurador general de la Nación, he sido diputado 4 periodos, he estado en la Junta Directiva, he sido director jurídico en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Agricultura, fui jefe de la sección de consultoría y de procuraduría de la Procuraduría General de la Nación, y bueno, hay todo un conocimiento del Estado, y para un presidente haber sido diputado es un buen ejercicio. Creo que da una visión distinta a la hora de resolver las situaciones. Entonces les presento esa posibilidad de que crean en mí y que saquemos el país adelante, pensando en que el ser humano debe estar por delante, y su dignidad humana sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.